Gracias, doctora Antolí. Entendemos que la doctora Ama ha recibido una llamada telefónica, está contestándola. No sé si es de la Federación Médica, a propósito del paro. Bueno, son las cosas pues que hay que, digamos, analizar también cuando uno afronta estos procesos, ¿no? Un poquito para recuperar el ritmo. Hablábamos de cuál era el propósito de hacer estas cosas, ¿no? De innovar, no solamente, digamos, de innovar en los sistemas de administración pública y en la prestación o ampliación de la cobertura mediante la construcción de hospitales, sino también innovar en la gestión. No sé si el Ministerio tenga datos a la mano, pero yo recuerdo que en salud se incrementaban 800.000 asegurados, entre asegurados y derechohabientes al año. Y de acuerdo a las métricas que los técnicos, por supuesto, mostraban, había un ratio elemental, que puede ser, por supuesto, interpretado de distintas maneras, que se necesitaba una cama por cada 1000 asegurados. Un tema elemental que puede ser discutido, simplemente como un parámetro. De tal manera que se necesitaban 800 camas al año. Y si consideramos que cada cama en un hospital de tercer nivel demanda una inversión de aproximadamente $250.000, estábamos hablando de una inversión realmente significativa, y la pregunta era, ¿tiene todo ese monto el Estado para afrontar una adecuada cobertura año a año? Pero además, ¿tiene el Estado la capacidad para formular los proyectos y llevarlos a cabo de manera adecuada? Todos conocemos las experiencias que hay y evidentemente es algo que hay que tener presente. Pero por otro lado, también revisando este tema del propósito, creo que hay una caracterización del sistema de salud muy conocida en el Perú. Es un sector fragmentado, sobreregulado, con escasos recursos, donde evidentemente el juego de roles de los distintos stakeholders a veces se confunde, donde los propios usuarios no están suficientemente empoderados, etc. Entonces, se cree también que efectivamente estas modalidades no solo apuntan a crear mayor infraestructura o dotar de mayor equipamiento, sino fundamentalmente innovar en la gestión. Porque en este concepto de transferencia de riesgo, evidentemente hay que ver quién lo puede hacer mejor. Y eso se puede garantizar mediante contratos que, valga la redundancia, garanticen calidad, oportunidad y costo. Porque como bien explicaba el doctor Lobo, el tema de la economía y la salud es muy importante también. Si yo destino un recurso público a atender a alguien, evidentemente eso tiene que ser adecuadamente administrado. Doctor Lobo, que también ha tenido que ausentarse por responsabilidades académicas en esta conexión vía videoconferencia, señalaba algo muy importante. Se trata de incentivos. Los 2 contratos de hospitales en el Perú han recibido un reconocimiento y un premio de buenas prácticas de concesiones hospitalarias dadas por el Banco Mundial, porque justamente en los modelos contractuales se garantizaba estos conceptos de calidad, costo y oportunidad de atención debidamente auditados, porque además también consideraba, algo que seguramente se va a explicar mejor en la mañana, el repago diferenciado por lo que es infraestructura y por lo que es operación y mantenimiento. Entonces son experiencias que de una u otra manera hay que valorar. Y hemos presenciado la exposición de la doctora Antolí, que sin ser una APP evidentemente es un sistema que también ha tenido un impacto muy positivo en la modernización y en la innovación de los sistemas de salud, porque se trata de un sistema de cogestión entre la comunidad y el ministerio, que ha tenido resultados también muy positivos en el tiempo y que por cuestiones exógenas, a veces de resistencia gremial o política, no se han desplegado en mayor medida y finalmente es el usuario o es el poblador el que paga las consecuencias. Dado que no se reincorpora la doctora Ma, ya no vamos a preguntar dónde está el piloto, seguramente está afrontando los problemas cotidianos que hay en el sector público, que son francamente conocidos y agudos, y vamos a pedirle a Ignacio que nos ayude con algunas respuestas. Él tiene varias preguntas.
voy a cederle el micrófono para que por favor pueda responder por lo menos estas dos preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son las experiencias en la implementación de bata blanca, considerando los riesgos asociados a que el concesionario maximice sus ganancias a costa de la calidad de los servicios públicos, en un mercado sin competencia y con asimetría de la información? ¿Se ha evaluado los resultados? En realidad, respecto al tema de bata blanca, tal como les comentaba, son en términos numéricos, son los más escasos. Sin embargo, de las experiencias que tienen más seguimiento y evaluación es la que se mencionó acá, ya la mencioné yo, la mencionó el segundo expositor, que es el modelo de Alcira, ¿ya? Justamente el modelo de Alcira y la forma de contrato que tienen ellos permite hacer un balance entre los retornos económicos, dado que una empresa privada tiene que tener algún tipo de retorno, con los resultados sanitarios, ¿ya? Es decir, ahí es un tipo de contrato donde se vela por la satisfacción de los usuarios, resultados sanitarios y resultados económicos, que uno habitualmente lo ve como una contradicción. Y claramente en el contrato están los mecanismos de regulación, ¿ya? Es decir, hay indicadores para que ustedes tengan presente, por ejemplo, en el Hospital de la Ribera, adentro del hospital, siendo que un hospital gerenciado completamente en forma privada, hay un delegado del Servicio Valenciano de Salud, pero si les interesa profundizar, la persona que hizo esta pregunta más al respecto, yo les recomendaría que vayan a esa fuente, porque ya lleva prácticamente 10 años en operación. Ya ha enfrentado múltiples digamos, avatares y ha seguido adelante. Igualmente hay otros antecedentes que no los mostramos ahora, que son las comparaciones de los performance sanitarios de los hospitales de bata blanca, al menos en España, que hay varios, respecto a hospitales gestionados de manera pública tradicional, ¿ya? Que también en general muestran un mejor nivel de desempeño. La otra pregunta: ¿cuál debería ser el equilibrio entre inversión o participación de las empresas de infraestructura y la prestación de servicios de salud? En realidad es la misma discusión, si bien entiendo desde la discusión entre en qué medida pueden ser estos proyectos de bata gris o bata blanca. Yo creo que el tema principal de utilizar los mecanismos de APP para bata blanca está en la necesidad de contar con un marco que permita su equilibrio en el tiempo. ¿A qué me refiero? Ya está claro, digamos, que la característica de las APP es el largo plazo. Dado que un contrato, un compromiso de largo plazo, ¿ya? 15, 20, vimos hasta 30, hasta 40 años, las condiciones del contrato que establece cuáles son las exigencias y cuáles son los mecanismos de pago, tienen que tener algún grado de estabilidad o predictibilidad de cambio, ¿ya? Eso se llama el reequilibrio financiero del contrato, ¿ya? Y en ese sentido, lo que fue, por ejemplo, el caso, no conozco mucho en profundidad el contrato de salud, pero lo que es interesante en el caso de Alcira, por ejemplo, es que el contrato está indexado a los instrumentos que el Servicio Valenciano utiliza para gestionar su red pública. Es decir, ellos tienen un sistema de per cápita asignado a territorios, ellos tienen una cartera de servicios y tienen ciertos niveles de pago, ¿ya? Y en ese sentido aplican la misma métrica que utilizan para gestión pública a este privado. No hay una regla específica o ajustada al proyecto. Y eso es claro, porque todos los que trabajan en salud saben que tanto las características sanitarias como los precios son altamente variables. De manera que tiene que existir, si que no está así definido en piedra el contrato, los mecanismos de rebalanceo tienen que estar claramente establecidos. Si no, se generan asimetrías, es decir, el riesgo no se puede transferir al 100%, ¿ya? Y en ese sentido el contrato tiene que tener un mecanismo que permita reequilibrar de manera justa para las distintas partes. Y dado el caso del modelo valenciano es interesante porque al final ellos aplican una regla general. Y habitualmente en los contratos de APP, cuando hay reglas generales que aplican a todo un sector, son reglas que son aplicables a ese contrato. Si hay condiciones particulares que se aplican a ese contrato, ya son materia de negociación, ¿ya? Eso, en ese sentido, en realidad, si ustedes se fijan, la madurez que se tiene que tener para el tipo de contratos de bata blanca es un tema, digamos, bastante más complejo que el de bata gris, donde finalmente lo que uno compromete, digamos, son dos momentos: es la construcción y puesta en marcha, que está más acotada en el tiempo, y después están nuestros servicios de blandos o duros, de acuerdo a cómo se llama, que a pesar de que quedan escritos,
tienen mecanismos de rebalanceo. Eso. Bueno, hay una pregunta en los hospitales, ¿por qué el gobierno no realiza el control y seguimiento? Esa es una buena pregunta relevante al tema de APP, porque bueno, el concepto importante de la gestión es el principal y el agente. ¿Quién es el principal? ¿Quién es el papá? ¿Y quién es el agente? ¿Quién es la persona que está ejecutando? Entonces, el principal, que es el Ministerio de Salud en este caso, debería controlar y hacer el seguimiento, pero aquí hay un tema de la descentralización a las regiones, la regionalización. Dentro de esa ley, el Ministerio de Salud ahora básicamente dice que no puede controlar lo que está pasando en las regiones, en los hospitales ni en el primer nivel de atención. Dice que eso depende del gobierno regional. Y aunque el Ministerio de Salud tiene muchos lineamientos, protocolos de atención, muchos planes, y antes tenía formas de control y seguimiento, actualmente no lo puede ejercer por la regionalización. Fundamentalmente, hay que ver cómo eso afecta a los APPs. También hubo una muy buena comentario editorial en el Comercio del otro día, el editorial principal, hablando de la dificultad en la regionalización y de repente eso no está funcionando, ¿no? Por esa falta de control en las regiones. ¿Quiere que siga? Otra pregunta. ¿Cuál es el punto contradictorio o negativo que hay que el gremio médico no permite que se gestione mejor la clase? El gremio médico básicamente su meta principal es que todos los médicos en el sector público sean médicos funcionarios públicos, ¿no? En la planilla pública, que sean nombrados. Entonces han hecho paros, o sea, hubo un paro de 6 meses en 2004, en la cual uno de los puntos condicionales de terminar el paro fue que se deroga PLAS, no han ganado eso, pero otro fue que nombra a todos los médicos, entonces eso sí aceptó. La ministra de Salud en ese momento, eso fue el punto principal de ese paro realmente, y sigue avanzando con este nombramiento de médicos. Lo que pasa es que los CLAS permite que y promueve que los médicos sean contratados bajo la ley privada y que sean controlados por la comunidad. Pero los el gremio médico no quiere eso, no quiere un nombramiento. Ese es el punto principal. Importante esta experiencia. Los propios usuarios quieren hacer autogestión, pero evidentemente un gremio considera que ese es un tema solo de médicos. Escuché para terminar a un amigo en algún momento que me dijo que la guerra es un tema de suma importancia para ser vista solo por generales. Y la salud pública es un tema demasiado importante como para solo ser visto por médicos, con todo respeto y cariño por mis amigos médicos. Con ese comentario, antes de que me hagan huelga los médicos, vamos a dar por terminado este panel y inmediatamente pasamos al siguiente punto. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero pues agradecerles y felicitarlos porque esta discusión ha sido muy interesante. Yo creo que esos procesos que traen muchas inquietudes y hacer un foro académico con respecto a ese tema, yo creo que alienta la refuerza quienes tomaron las decisiones de estarse animando y lanzarse a nuevos proyectos y de esa manera consolidar la información poco a mucha, pero en realidad ver qué es la consecuencia de
la decisión que toman es por las realidades que tiene cada país o cada circunstancia. Yo les voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido en Colombia. Yo soy el director de provincia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Ustedes aquí también en Perú tienen algunas instituciones nuestras. Es una comunidad internacional que tiene varias instituciones en varios sitios del mundo, y en Colombia pues tenemos una experiencia particular, ¿no? Voy a contarles un poco la experiencia, dos experiencias particulares que hemos tenido en Colombia. Primero que todo, pues contarles qué es la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Es una institución canónica de carácter religioso, de utilidad común, sin ánimo de lucro. Quiere esto decir que nosotros hacemos la operación, lo hemos hecho hace más o menos unos 570 años, desde que se fundó la organización, y sin ánimo de lucro porque es una orden religiosa. Quiere decir que nosotros hacemos la operación allí, y evidentemente sin ánimo de lucro, y ese es un concepto que, como hemos pasado tantos años, antes de la Organización del Sistema de Salud de Colombia, en el 93, pues todos los pacientes que eran atendidos de caridad particularmente funcionaban allí. Como los pacientes, y la misión es atender pacientes. Cuando esos pacientes me podían pagar lo que podían, cuando no podían, pues era igual. Y entonces ese déficit lo cubrían los hermanos, básicamente con dos propósitos fundamentales que ellos hacían. Ellos lo que hacían era que una parte de ellos cultivaba la tierra, y al cultivar la tierra producía recursos. Con esos recursos se mantenían ellos los pacientes y algunas cosas que se pueden vender. Y por otro lado eran mendicantes, o sea que pedían plata, y la plata era pues, precisamente para cubrir las organizaciones, los déficits, o crear nuevas organizaciones, y para eso hay una cantidad de benefactores. Cuando se crea el sistema de salud, pues dejamos de tener benefactores porque nos dedicamos es a aprender a facturar y todo el proceso que conocemos dentro de los sistemas de salud. Entonces, sin ánimo de lucro quiere decir que en esa facturación quedan excedentes financieros, y todos esos excedentes financieros tienen dos condiciones. Uno es que esa plata, el 100% se reinvierte en la organización y no hay dividendos que se reparten. O sea, los hermanos viven allí en la comunidad, ellos no ganan un salario, simplemente tienen un presupuesto donde uno ingresa pues, para pagar los servicios públicos y la comida, y tienen un dinero muy pequeño para sus necesidades. Entonces todo queda siempre en las obras. Esta institución entonces es una institución que es erigida canónicamente, o sea que hay bajo la ley de canónica funcionamos. Está en Bogotá, en Colombia, y la función es asistir a los pacientes, también dar docencia, desarrollar programas de investigación en esos campos. Siempre hemos estado pues al diálogo, y es una condición puramente pues, de identidad cristiana, que está unido pues, a los hermanos y colaboradores que son los funcionarios que trabajamos, que es nuestro principal patrimonio. En Colombia tenemos 8 obras hospitalarias, 2 son un colegio y una escuela de enfermería. En Latinoamérica tenemos 55 obras, en el mundo de los 5 continentes tenemos 325 obras de todo tipo. Estas son las obras que en Colombia tenemos 4 instituciones de salud mental, una mixta y 3 instituciones grandes. 2 de ellas son las que les vamos a contar ahora, un colegio y 2 escuelas de enfermería. Tenemos en Colombia todas estas camas, aproximadamente unos 30 hermanos, y todo este número de colaboradores por cada una de las instituciones. Bueno, entonces les voy a contar, eso es lo que somos, y les voy a contar esas 2 experiencias. La primera es esta de la Clínica Comunitaria San Juan de Dios de Cartagena. Esas experiencias, las 2 nacen de una condición especial, de una necesidad que tiene el país. El país tenía una necesidad muy importante, tenía una crisis. Cartagena es una ciudad localizada al norte del país. Tenía una crisis porque esta institución, que era el Seguro Social, era bastante ineficiente, muy ineficiente. Ineficiente por la gestión administrativa, la gestión asistencial, y los colaboradores y un sindicato que estaba allí de base muy importante, y la clínica realmente no prestaba un buen servicio. Y los pacientes realmente tenían una dificultad gigantesca, no solamente en la atención de ese sitio, sino que era la institución más importante de la ciudad, y en ese sitio de la ciudad no había dónde entonces recibir los servicios. Entonces el gobierno tiene la necesidad y dice: tengo que resolver ese problema. Y se le ocurre entonces crear entonces, hacer una adjudicación pública. Aquí hay unos datos allí, pero lo relevante aquí es hacer una adjudicación pública. ¿Qué es la adjudicación pública? Le dice al Seguro Social, ¿cierto?, saque esa institución
para que un tercero lo administre, ¿no? Y en ese sentido, hace una invitación, participan varias instituciones y nosotros nos ganamos una invitación para administrar la institución. Inicialmente fueron 5 años, con una prórroga planteada hacerla para 5 años adicionales, y ese contrato hoy está como entre el séptimo y el octavo año. Entonces nosotros pues organizamos la institución, el gobierno, todo lo que había que hacer operativamente, y empezamos a hacer un problema muy importante que teníamos, era el área física de la institución, y hacemos unas inversiones para empezar a cambiar la institución como tal. Se cambia pues la infraestructura, la tecnología, toda la parte de gestión administrativa, los modelos de la atención médicos, todo el manejo de personal, ¿no? Y en ese sentido empezamos a trabajar. Acá hay unos indicadores del año 2009 para acá, y en los primeros años, del 2006 al 2009, las cosas fueron más o menos bien porque fuimos funcionando y, digamos, desde el punto de vista administrativo financiero, pero en la práctica el problema financiero era el más complicado y se empieza después del tercer año como a develar el problema. Ya les cuento la experiencia. Esta es una experiencia pues bastante negativa. Esto demuestra cómo en los primeros años los indicadores estaban un poco bien y cómo fueron bajando. Vemos que en el año 2012 cómo los indicadores son en términos de entre el año 2012 y 2013, cómo empezamos a tener varios problemas, y el año 2013 ha sido un año pues realmente catastrófico. Vemos cómo las pensiones empezaron a subir, los principales indicadores de mortalidad también empezaron a subir, da una satisfacción muy importante de los pacientes, la producción empezó pues a bajar. Eso tiene un efecto particular porque dejamos de prestar servicios que estaban siendo pérdidas. Vemos cómo el giro cama empieza a disminuir también, la ocupación también empieza a bajar, la estancia pues también a subir un poco, y aquí digamos está como los indicadores financieros, que bueno, esos cuadros son como decimos en Colombia, un ladrillo, son bastante pesados. Lo que demuestran es que cada vez perdíamos cada vez más en el tiempo, ¿no? Entonces cuando uno mira hacia atrás, como todos los problemas, en retrospectiva todo es fácil. Entonces aquí tenemos, voy a pasar a la gráfica final para mostrarles un poco de la lección aprendida de esta primera situación en Cartagena. Bueno, primero que todo, nosotros asumimos en toda la responsabilidad del contrato, ¿cierto? Y es un contrato que lo hicimos a través de una cápita hospitalaria que se hace en varios niveles. Hoy en mi país, 8 años después, sale una norma que prohíbe la cápita hospitalaria de todos los niveles. ¿Por qué razón? Porque la cápita hospitalaria, de la manera como la planteó el país, es negativa. Nosotros en este contrato perdimos aproximadamente unos 25 millones de pesos, hablando unos 13 millones de dólares. Esa es la pérdida acumulada en el tiempo. Entonces, ¿qué pasó con la cápita? La cápita fue una propuesta que estaba en su momento de boga, y nosotros, uno podría decir que en el momento no estaba ni bien, estaba mal. Evidentemente hay unos errores fundamentales allí. Primero que todo hay que construir una nota técnica, que nosotros no la conocimos exactamente, después no la discutimos en el fondo, y luego esta institución no permitió que la revisáramos. Entonces esa no revisión, ¿cierto?, con una población que era mayor, fue generando pues un impacto negativo, y ellos no permitieron nunca negociarla, y nosotros siempre con la esperanza de que eso va a cambiar y a mejorar, y faltó, digamos, un cuerpo administrativo serio y recio, con pantalones, diría yo, para decir esto se corrige o no se soluciona, y siempre como esperando, porque la organización es una organización donde cree que el diálogo y la conversación y la forma de resolver las cosas de esa manera, y esa situación no se dio. Esa es una lección bastante dura y compleja, donde uno pues realmente termina pensando que hay que hacerlo de otra manera. Evidentemente, nosotros la segunda lección es que hubo una adecuada gestión de la clínica. Claro, si no te pagan, ¿cierto?, y no te pagan un mes, y te pagan 2, y te pagan mal, y a ti no te da, tú tienes que enfrentar, y tienes que decir, tener un equipo directivo
y alguien que tenga estructura para decir esto no está bien, ya llámese financiero, llámese una área, pero sobre todo los directivos que toman decisiones. Entonces hay una ineficiente gestión administrativa en todo el sentido. La principal es la de cartera, ¿cierto? Porque había, digamos que, claro, a medida que tú vas guardando facturas que ya no te acaban en las oficinas, que te devuelven por muchas razones, pues esas facturas están allí, y si, como sucede todo, que llamamos en Colombia la ley de Murphy, cuando tú tienes una cantidad de facturas guardadas que no sabes cómo pasa, entonces de repente, como sucedió allí, entonces cayó una lluvia, ¿no? Y se dañó los techos y parte de eso pues quedó allí. Claro, años de años guardando una cosa que tú no utilizas, pues algo te puede pasar esas cosas. Allí pues le pasó a un grupo de papeles que eran facturas y tampoco pudiste resolver. Entonces hay ahí una cantidad de problemas con eso. Evidentemente había un insuficiente capital de trabajo. Se planeó los pilares del trabajo. En Colombia tenemos un problema muy interesante, es que las facturas, tú tienes que pagar los 30 días, los servicios públicos, tienes que pagar a los empleados, tienes que pagar una cantidad de cosas, y tienes que tener un capital de trabajo suficiente para que haya superación. Y allí las cuentas te las pagan, hay una norma que te dice unos tiempos para pagártela, pero eso ya no sucede. Te pagan el 50% de la factura, el 70%, el 70%, a los 60, 90 más días, y el resto te lo va pagando poco a poco, y puede pasar hasta 30 días. Ese es un cálculo inadecuado que se hizo, juntado a la capital más la insuficiente capital de trabajo, tuvimos digamos, uno de los mayores problemas aquí. La otra reflexión profunda es que no ser dueño de la propiedad. Tú no puedes hacer un negocio de estos a 5 años o a 10, tienes que plantearlo a más de 20 o 30 años. Esa fue una discusión que se tuvo en España hace 20 años y eso se resolvió. Vemos cómo en la concesión, una de ellas, nos contaba cómo tienen hasta relaciones entre 30 y 50 años. Entonces, si no posees la propiedad y no puedes hacerlo en un tiempo de más allá de 15 o 20 años, que no puedes dispersar la inversión ni la puedes hacer con el gusto de las cosas que tiene que hacer, ya en infraestructura, tecnología, pues es un error, digamos, gigantesco. Bueno, y un tema en nuestro país que es muy complejo, que nosotros ya llevamos más de 20 años del nuevo sistema de salud, se llama de seguridad jurídica. La seguridad jurídica es el cambio permanente de las condiciones y las reglas del juego referente a una expectativa o un proyecto que uno tiene predestinado y calculado. Y si no tienes capacidad de volverlo a reajustar, pues entonces es un futuro bastante incierto. Entonces, esta es una experiencia, digamos, que ha sido muy dolorosa, muy difícil para nosotros, que nos ha llevado digamos, al interior inclusive de la organización a discusiones muy complejas de todo esto, y evidentemente pues una institución que hoy seguramente tenemos que volver nuevamente a decirle, aquí le entregamos la institución, ¿cierto? Y el tema pues es más difícil porque seguramente le debemos muchísimo dinero a muchísimas personas, pero como es una institución religiosa que tiene un principio fundamental, pues nosotros tendremos que conseguir un dinero que no tenemos, lo vamos a hacer vendiendo propiedades que tenemos para poderle pagar hasta el último centavo todo lo que le demos a cada uno de las personas que participan en el proyecto. Porque otra cosa fácil era simplemente nos vamos a una liquidación y la liquidación, haciendo la reducción de los créditos, pagará lo que alcance y listo. Pero como esta organización es diferente a las demás, nosotros tenemos el cuidado y el manejo impecable de pagar todo lo que se debe, así cueste lo que cueste, las discusiones internas, pero eso es un tema, digamos, de inicio nuestro. Entonces esa es la primera experiencia que quería mostrarles, porque ha sido realmente, digamos, compleja por los momentos. Entonces acuérdense que siempre es que las cosas ocurren en el momento de la causa, las mismas. ¿Cuál era la necesidad que estamos cubriendo? ¿Qué estaba pasando? ¿No? Y como consecuencia de eso, viene una situación muy interesante. En los 2 primeros años, después de arrancar la primera experiencia que les acabo de contar, en realidad era exitosa, porque si tienes una institución que físicamente está muy mal, que no atiendes a los pacientes, y tú las reglas, la pones bonita, es eficiente, compras equipos, la gente es atendida, pues era muy exitosa. Realmente era un modelo de mostrar de una manera increíble, y en realidad era cierto, tú no veías el déficit financiero porque esto empezó a venir un poco después. Entonces el gobierno nos llama para que atendiéramos un nuevo proyecto. Este es un proyecto mucho más grande,
y entonces es un proyecto donde había que, era diferente, había que comprar la propiedad. O sea, había que comprar la propiedad, quedarse con la propiedad y hacer que la propiedad funcionara. Y en ese sentido, nosotros empezamos a revisar el proyecto, fuimos llamados al concurso para hacerlo, y nosotros pensamos que sí lo podíamos hacer, pero evidentemente había unos temores y unos miedos. Y el temor primero más importante es que estamos hablando de una suma de dinero alrededor de unos 35 millones de dólares, lo que costaba la propiedad, y nosotros creíamos que hacerlo solo no era posible. Entonces nos pareció interesante, llamamos a dos instituciones para participar en el proyecto. Uno es una universidad y otro es una caja de compensación. Las cajas de compensaciones en Colombia son instituciones que hace muchos años, cuando no había un sistema de salud, hacían recreación, daban vivienda y prestaban salud de alguna manera. Cuando la ley cambia, ellos se meten en el negocio de la salud y siguen haciendo sus otros componentes. Entonces nosotros juntamos a estas dos instituciones y conformamos una corporación, que se llama Corporación Juan Ciudad. Nosotros, una de ellas, la universidad tiene el 20%, cada comisión tiene 40% y nosotros 40%. Creamos entonces el proyecto Juan Ciudad, con la alianza de esas tres organizaciones, ¿no? Con los porcentajes que le mencioné, 40%, dos de ellas una 20%. Aquí quiero mostrar, este es un mapa, lo que muestra es que la institución está localizada en un sitio de la ciudad, pues envidiable, ¿no? Y aquí pues una cantidad de cosas para decir de las tres instituciones, cada de compensación, la hospitalaria y la universidad. Pero lo que es muy interesante en las tres socios de este negocio es que los tres tenemos cosas, aunque tenemos propósitos un poco diferentes, su razón de ser era exactamente la misma. Primero, el servicio. Segundo, son instituciones que no son con ánimo de lucro, instituciones creadas hace muchísimo tiempo, también son más antiquísimas las tres, que tienen un principio filosófico común que es religioso. Son instituciones canónicas religiosas que comparten, digamos, un principio fundamental en su creación, y lo otro, un propósito social grandísimo. Las instituciones no tienen ánimo de lucro, o sea que no reparten ganancias, no había por qué repartir ganancias entre ellos, y simplemente, por ese sentido, eran socios, digamos, ideales en ese contexto, porque, en fin, no íbamos a repartir ganancias, pero teníamos que soportar la operación, y seguramente, si hubiera necesidades, tendríamos que los tres salir a responder por ese préstamo. Se prestó entonces una suma de dinero muy importante allí para comprar el edificio, y se prestó una suma adicional, ¿cierto? Para toda la operación como tal, ya sea pues CAPEX y primero pues para la infraestructura, tecnología, y los primeros años para pagar, digamos, meses o para pagar el nominamiento de esas facturas que estaban digamos, a dar sus frutos. Nosotros, las tres instituciones, no teníamos la plata para salir a comprarlo, y a través de unas instituciones nuestras en España, que se llaman las tres provincias españolas, ellos nos dieron el aval a través del Banco Santander, porque toda la operación de España se hace con el Banco Santander. Entonces fueron circunstancias excepcionales. Entonces el banco nos prestó esa suma de dinero en euros, y las provincias nuestras fueron los que avalaron el préstamo. Posteriormente, las dos instituciones colombianas, los otros socios, cambiaron los avales a instituciones propias en Colombia, y nosotros seguimos con nuestro aval. La filosofía de eso era que la operación tenía que soportar, tener el dinero suficiente para pagar el préstamo y pagar pues la operación como tal, y eso ha venido sucediendo con algunas crisis de altibajos, porque en algún momento determinado que la operación tenía dificultades, nos ha tocado a los socios dar una suma de dinero. Aproximadamente se han aportado entre unos 15 millones de dólares en ese periodo de tiempo. Hoy ya es el sexto año. Este es un cuadro de indicadores que lo único que hace ver es que todas las cosas han ido mejorando en el tiempo. Cada uno de ellos lo que muestra es que desde el año 2009 para acá, como ha ido mejorando, hoy en día la institución, por ejemplo, factura alrededor de unos 11 millones de dólares mensualmente, lo que factura mensualmente, y empezó pues facturando una cifra de dinero mucho menor, y hoy los costos están bastante reducidos
y esa ha sido una tarea, digamos, muy exigente de la Junta Directiva, y los personas que trabajan allí han ido un poco acoplándose a esas necesidades cada vez mucho más técnicas. Entonces, en ese sentido, pues la institución ha mejorado de manera importante, y aquí hay varias pues, lecciones aprendidas de toda esta experiencia. Uno es que al principio hubo una inadecuada, al principio el primer propósito fundamental de esto es que nosotros nos hicimos dueños de la propiedad. Ahí hay un tema, digamos, fundamental, comparativo con otra experiencia, digamos, que es fundamental. Sentido. Yo lo cambiaría aquí, que ser dueños de la propiedad se parece mucho a lo que hacen ustedes de tener una institución en una concesión por 30 años, se parece mucho, porque por efectos contables de depreciación, digamos que técnicamente sería como casi igual. Entonces, ser dueño de la propiedad, tener una concesión a largo tiempo, digamos que es el éxito, digamos, de esta experiencia. Se tuvo un adecuado capital de trabajo, quiere decir que la experiencia anterior, que fue mala, sirvió para corregir algunas cosas que no estaban muy bien. Tuvimos una discusión, un problema allí difícil, era que los intereses originalmente eran muy altos, ¿cierto? Eran altos porque en el momento que se hizo estaban en euros, el euro estaba muy alto en su momento, las tasas eran muy altas, ¿cierto? Y fue muy difícil. Eso esa es una tarea que se ha ido recomponiendo poco a poco y ha ido mejorando, y hemos recomprado 2 veces ese préstamo, y ha ido pues mejorando. Ha tocado capitalizar. Cuando la eficiencia administrativa no era muy buena, él ya no podía recurrir a los bancos a que le prestaran, entonces recurría a los socios, que son los dueños. Venga, dueños, tengo un problema para pagar la nómina, para hacer tal cosa, y nos tocó pues poner un dinero. Evidentemente, la última vez que se propuso eso, pues yo, bastante molesto, dije, no vamos a... O sea, usted tiene la plata allí, tiene la cartera allí, tiene que funcionar y ser eficiente, y nos pusimos bastante exigentes, hasta bravos, y tuvimos unas discusiones muy fuertes con el gobierno, y la clínica logró meterse realmente en esa necesidad. No es posible que uno haya hecho un proyecto que tiene toda la posibilidad en manos de la administración, y la administración no era su tarea, y recurrir a los socios, y los socios de la ocasión anterior ya lo habían hecho, y de esa manera prefieren seguir haciéndolo. Eso no es una experiencia para revisar, que es muy fácil mencionarlo, pero es muy difícil. Lo otro es que, a diferencia de la otra experiencia, la tarifa que se cobra allí es por evento. A cada paciente que ingresa uno le hace la facturación completa en el tiempo, a diferencia del otro hospital que tenemos, de otra clínica, que era por cápita. Yo digo que un tema sea mejor que el otro. Lo importante de un sistema de facturación o recibo de ingresos es el equilibrio para las partes. Una parte no puede estar perdiendo a costa que el otro gane, porque todos vamos a perder, evidentemente, con la experiencia no está ahí. Entonces, la tarifa es una discusión en el país muy fuerte, en la cual nosotros hemos logrado tener un diálogo, digamos, con el prestador. Nosotros tenemos allí alrededor de hoy de 780 camas, todas de intermediana y alta complejidad. Entonces, ahí pasan 15.000 personas al día, entre pacientes, entre funcionarios, entre visitas. Entonces, si 15.000 personas que ruedan la operación, y toca tener pues todo un sistema que permite que esto funcione. Entonces es muy importante que el tema de los eventos no corre el mismo riesgo, o el evento de los ingresos, tener un espacio para discutir cómo me está pagando y cómo se hace esa discusión para poderlo hacer. Pero eso es un problema del país muy grande, primero la tarifa, y luego el otro problema es la forma de los tiempos de pago. Entonces los tiempos de pago son un problema para una operación muy grande. Inicialmente, pues nosotros tuvimos una pérdida muy importante de facturación de ingresos, porque no sabíamos hacerlo muy bien, y la entidad que le facturamos fue la misma que hicimos de Capita en otra experiencia. Ellos pues para ellos estaban muy conformes con el asunto, y esas pérdidas de dinero en la no facturación nosotros perdimos ese dinero. Entonces, digamos que con esto queríamos traer dos experiencias. Ninguna de las dos ha sido fácil, han sido realmente bastante complejas, muy difíciles. Una de ellas, recapitulando, la primera, en la cual nosotros cometimos muchos errores, la administración no dio al diálogo, y en realidad es una experiencia, digamos, desastrosa, con pérdida, digamos, de un dinero muy importante, y fuera de eso, no por el orgullo, sino por la ruptura de la esperanza de haber logrado esa tarea social allí. Es una ciudad donde
donde el 80% más de la población es bastante pobre y donde la prestación de un servicio para la gente más orientada es fundamental. Y esa segunda experiencia, donde comparte la experiencia anterior y un poco más de la revisión, digamos, técnica y digamos académica de reflexión, hace que la cosa se cambie un poco y nosotros tomamos el rumbo de esta operación. Hay otra cosa para aprender allí al interior, ¿no? Cuando uno se asocia o no se asocia con otras personas. En la primera experiencia lo hacemos solos, en condiciones adversas. Y en esta experiencia nueva lo hacemos en unas condiciones un poco diferentes y lo hacemos con otros socios. Nosotros tenemos 40% de la operación y hay una reflexión de con quién se asocia uno cuando el poder de decisión la tiene entre los tres. ¿Cómo es ese órgano de gobierno? ¿Cómo se toman las decisiones? Y ahí pues son lecciones también difíciles de cómo manejar las cosas y los tres, ninguno de los tres hoy recibe ganancias, digamos económicas de la operación. Evidentemente hoy esta clínica tiene unos dividendos que son muy importantes, que son reinvertidos 100% en la operación de la institución, y nosotros como tres, los tres como tal no recibimos, digamos, todo eso porque ninguna de las tres instituciones está hecha para eso. Cada uno nosotros ganamos cosas. Allí, ¿no? La universidad evidentemente tiene un campo de práctica, tiene como, digamos, hacer su proyecto asistencial. La universidad donde es prestador, el asegurador, es la carga de cómo atiende a los pacientes. Y nosotros tenemos 15.000 personas al día que pasan por allí, en la cual nosotros es la forma de evangelizarlos. ¿Cómo los evangelizamos? Evidentemente los evangelizamos contando una experiencia de hacer las cosas bien, tratando al paciente humanamente, y hemos creado todo un bastón de salud donde la humanización y la forma de atender a los pacientes es nuestro sello. Entonces nos permite, digamos, crecer en ese sentido. Entonces son dos experiencias diferentes y que nos han llevado a nosotros a aprender mucho de eso y a compartirla en este escenario académico en el cual nos da pues mucha reflexión sobre cómo hacerlo. Nosotros tenemos parte de las discusiones nuestras anteriores que hacer mucho más, ¿cierto? Por las limitaciones financieras que tiene una organización que no tiene dinero, en el sentido de que como no gana dinero para distribuirse, para hacer obras, pues es muy compleja, y hacerlas tiene que tener una creatividad muy importante para crecer. Como la población ha ido creciendo en el mundo, nosotros tenemos que crecer y hacer presencia en más sitios para cumplir nuestro propósito, digamos, evangelizado, que es la función de la obra, y no tener dinero para eso, y cómo hacer presencia, pues realmente es un reto. Entonces, eso es un reto de cómo hacer las cosas, y evidentemente lo ha sido para nosotros y queremos compartirlo con ustedes en el escenario de hoy, con el ánimo de orientarlo entre lo que es bueno y lo malo, en ese sentido de ver cómo traspasa uno el tiempo con lo que uno pensó originalmente hasta donde llega uno, y en retrospectiva pues ver cómo ha sido ese escenario. Pues para ustedes está comenzando, para nosotros en algún medio estamos dando un poco la vuelta con el ánimo de crecer en muchos más escenarios de instituciones que pueden salir adelante de una forma, digamos, novedosa o creativa de acuerdo a los sistemas de salud. En Colombia es diferente para ustedes en el sentido que ustedes tienen las capacidades, para un poco compararlo como lo hacen en otros países de los sistemas de salud, hacer proyección a largo plazo. Nosotros tenemos problemas de muy corto plazo, problemas muy grandes de los tiempos en que manejamos las cosas, y problemas muy largos sobre la inseguridad jurídica, la cobertura que está en manos de un intermediario entre el gobierno y nosotros, los prestadores, que son los aseguradores, y con un propósito diferente el de ellos, en el fondo de tener unas ganancias que para nosotros los prestadores suena diferente cuando somos sin ánimo de lucro o cuando somos con ánimo de lucro, que ellos evidentemente la institución es montada para ellos, está para generar unos recursos y también tiene dificultades pues muy complejas. Entonces el sistema de salud, quiero decirles que en Colombia es muy interesante, muy complejo, contradictorio, con muchas inseguridades, que nos ayuda, que nos obliga al prestador a hacer esfuerzos inimaginables para resolver las cosas que llaman la prestación del servicio, y nos enfrenta a retos como estos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Rada. Con nosotros los proyectos tan interesantes, el de la clínica universitaria y el del hospital universitario. Sin más, vamos a dar paso al doctor Jaime Navarro,
Nos va a contar la experiencia de Mediláser como presidente ejecutivo. Buenas tardes, ya. Muchas gracias a la Universidad Continental por la invitación y contar nuestra experiencia en un sistema de salud que es bastante complejo, pero que decidimos analizarlo de forma diferente al histórico que tenemos y que les voy a comentar. Y quiero iniciar con esta frase de un tan secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, donde decía que ya no son nuestros recursos los que limitan nuestras decisiones, son nuestras decisiones las que limitan nuestros recursos. Y creo que de ese año a este momento todavía se aplica esa frase. El marco legal colombiano nace con la Ley 100 en 1993. Se crea lo que es el Sistema General de Seguridad Social, se reglamentan los sistemas de salud, se crea lo que es el sistema contributivo, el sistema subsidiado que aquí en Perú corresponde al SIS, y se crea todo el régimen de planes de beneficios del sistema de salud. Entonces en 1993 inicia la ley y todo el mundo en el país, principalmente nosotros los médicos, decimos no, este sistema no puede ser, no nos pueden cambiar las reglas de juego como las tenemos, porque era un tipo de medicina que básicamente lo manejaba el Seguro Social y los hospitales públicos. Del 93 al 97 los médicos y todo el sistema de salud sigue expectante a ver qué va a pasar con este cambio en el Sistema General de Salud. Ya del 97 al 2000 las personas comenzaron a decir que no, esto ya llegó, esto se va a implementar, y muchos médicos y muchas clínicas privadas en la época se quedaron solo diciendo que esto no iba a seguir evolucionando, y algunos creímos que sí iba a seguir evolucionando. En esta evolución, entonces nosotros comenzamos a pensar que todo nuestro sistema de salud estaba localizado en las grandes capitales, y hoy en las exposiciones hemos visto que siempre hablamos de las grandes capitales en el desarrollo de salud, grandes avances tecnológicos y los desarrollos tecnológicos, incluso el capital humano. Nuestros especialistas se concentran en las grandes ciudades, no en las medianas ciudades. Entonces, nosotros comenzamos a pensar de que la ciudad intermedia era un nicho interesante y que teníamos que hacer sinergias público-privadas con nuestro sistema de salud, principalmente con el SIS y con los hospitales públicos. Porque los hospitales públicos era, como lo había mencionado la viceministra hoy, de que había medios tecnológicos importantes, pero que a los 6 meses al año ya dejaban de funcionar porque no había mantenimiento. Teníamos otros problemas muy graves, y era que los médicos especialistas no los encontramos en las ciudades intermedias. Ciudades intermedias hablo de ciudades de 300.000 a 400.000 personas, porque los especialistas en nuestro país se concentraban en las grandes ciudades, como sucede en la mayor parte del mundo. Los pacientes en estas ciudades intermedias seguían siendo remitidas a las grandes ciudades. Entonces nosotros veíamos que era una oportunidad importante en pensar qué hacer en las ciudades intermedias y comenzar a no pensar como estaban pensando nuestro resto de colegas o nuestro resto de clínicas y hospitales en el país. La medicina privada era bastante importante en aquella época en Colombia, por los malos servicios que se daban en los hospitales públicos, por la mala atención del Seguro Social. La medicina privada era un desarrollo muy importante. Debido a esto, a estas dificultades que he nombrado, que es la falta de recurso humano, la falta de desarrollo tecnológico en esas ciudades intermedias, la no presencia de subespecialistas en estas ciudades y la alta remisión de pacientes a las grandes ciudades, nos llevó a pensar en hacer algo diferente. Y fue así como en el año 99 nacimos con esta institución, que es la Clínica Mediláser, donde nace toda nuestra organización. Y ahí comenzamos a pensar de que debemos hacer una atención integral de los pacientes, dirigido no a la baja complejidad, pero sí a la media y a la alta principalmente. Nuestro objetivo primordial era hacer que hubiese menos remisiones a las ciudades capitales. Nosotros teníamos que comenzar a impactar esto en la población y decirle cómo vamos a hacer para que los pacientes ya no los remitamos más a las grandes capitales. Entonces nació esta idea y nació esta institución en ciudades intermedias con poblaciones de 300 a 400.000 habitantes,
y que fueran distantes de las ciudades capitales. Distantes es que fueran en autobús o en carro unas 6 o 7 horas, que eso ya era una dificultad para un paciente de llegar a una ciudad capital. Fuera eso de trasladarse y llegar a una ciudad donde no conoce la familia, donde eran pacientes del CIS, de escasos recursos económicos, donde iba a afectar económicamente el núcleo familiar, y también llegar a una ciudad desconocida, donde causaría una serie de complejidades muy grandes para la familia. Nosotros hicimos entonces una planificación y dijimos, vamos a hacerlo en ciudades intermedias, pero vamos a encontrar muchas dificultades. Las dificultades van a ser la capacitación del talento humano. ¿Cómo vamos a hacer para hacer que ya nacimos en 4 años? ¿Qué vamos a tener que hacer para que los médicos especialistas estén en nuestras ciudades? ¿Qué vamos a hacer para que haya un buen desarrollo tecnológico en estas ciudades intermedias? ¿Qué vamos a hacer para la parte de infraestructura? Porque es muy débil en las ciudades intermedias. Los hospitales solo tenían una mediana complejidad y baja complejidad, por eso remitían todos sus pacientes. Y la parte básica e importante en esto, que es la planificación de la tecnología de la información. Con esas alternativas comenzamos ya a pensar, y más o menos le vamos a ir mostrando aquí qué comenzamos a pensar nosotros y hacer, y qué hemos logrado a lo largo de estos 11 años. Teníamos un mercado que era un mercado público y un mercado privado. En la parte pública comenzamos a ofrecerle a la parte pública tipo de concesiones dentro de los hospitales. Si encontrábamos un hospital que no tenía cuidados intensivos, entonces le hacemos la propuesta para desarrollar dentro de ese hospital, construyendo el área física, dotando toda la tecnología y llevándolo a especialistas de las capitales, hacer concesiones a tipo 10 años para poder desarrollar esas unidades de alto costo en los hospitales públicos. Entonces le hacíamos esa propuesta a los hospitales, establecíamos unas reglas de juego, establecíamos unos porcentajes, unos tiempos de pago, que fuera una duración en este tipo de concesiones, como eran unidades de alto costo muy focalizadas, que fueran mínimo a 10 años, y que quedaran términos muy claros en las negociaciones, porque en Colombia, como dijo el doctor Rada anteriormente, la parte jurídica nos la viene cambiando cada rato. Entonces cada rato, para perfeccionar la ley, van creando más normas y nos van alterando todo el ejecutar la acción de este desarrollo. Cuando veíamos que llegábamos a una ciudad intermedia y de pronto no había toda esa infraestructura, pero sabemos que teníamos la población del CIS, o sea, toda la población grande que en Colombia, en las ciudades intermedias, alcanza un 70% de la población. Provincias de 1 millón de habitantes, más o menos 700.000 son pacientes del CIS. Entonces en esas áreas decíamos, bueno, aquí hay que construir una institución hospitalaria, una clínica, habilitábamos el servicio nosotros mismos, la dotábamos completamente, contratábamos el talento humano, todo lo hacíamos nosotros, y lo que hacíamos era contratar con el CIS la atención de estos pacientes, todos por evento. Inicialmente tratamos de ensayar las cápitas o PET cápitas, pero fue un desastre porque el histórico en los temas de alto costo no lo conocíamos bien, o no lo conocemos todavía en nuestro país, porque la parte pública no maneja una información muy grande. Entonces eso fue nefasto en la parte de las cápitas, y rápidamente viramos a las contrataciones por evento. Todo esto hacía que obviamente las remisiones se fueran disminuyendo poco a poco. Entonces, ¿qué tenemos a los 4 años después? Cuando ya hemos empezado este proyecto y ya ubicado en otras ciudades tipo intermedias y más pequeñas, hasta de 200.000 habitantes. Ya habíamos logrado tener 140 camas. En cirugía corazón estábamos haciendo aproximadamente 96 por año en el año 2004. En ciudades donde nunca hacía cirugía corazón, ya en el año 2004 hacíamos 96 por año. Hacíamos procedimientos de hemodinamia 720 por año en el 2004, pacientes que antes eran remitidos. Lográbamos ya con cuidados intensivos 96 egresos mensuales. Neurointervencionismo, que era una causa de remisión mucha, todavía seguía persistiendo porque no teníamos los especialistas. Y en aquella época lográbamos ventas de $70 millones y teníamos aproximadamente 700 colaboradores
y las remisiones a la capital como Bogotá habían ya disminuido considerablemente hasta un 6%, y la medicina privada la íbamos yendo acabando poco a poco, íbamos acabando con la medicina privada. En ese año 2004 vimos que el tema era interesante, además que nos fuimos dando cuenta de que entre más alejados estuviéramos de la capital, la tarifa era mejor. En Colombia, cuando estamos muy distantes, por ejemplo en la Amazonía, en Leticia, la tarifa puede llegar a ser el triple de la de Bogotá. En Bogotá se maneja un manual tarifario tipo Seguro Social más 2001, que eso quedó perpetuado en el 2001, todavía se maneja en Bogotá la tarifa 2001. Y en estas ciudades distantes la tarifa ya es mucho más alta, que puede ser un SOAT que llamamos en Colombia, y puede ser casi 3 veces la tarifa. Entonces ahí comenzamos a decir, oiga, sí es más interesante el desarrollo de ciudades intermedias, y estamos trabajando de la mano con los pacientes del CIS, que son los que se les ha causado todo este trauma en toda la generación del nuevo desarrollo de nuestro sistema general de salud. Seguimos pensando entonces en esa planificación y dijimos tenemos que mantenernos en ciudades entre 300.000 a 400.000 personas, distantes de las grandes capitales, y que tengan escaso desarrollo hospitalario. Ya para el 2004, las ciudades intermedias y otros grupos fueron pensando en todo este sistema y fueron comenzando también a crecer en ciudades intermedias. Y se hace un gran crecimiento desde el 2004 en todo Colombia en las ciudades intermedias. Y dijimos, para seguir creciendo y llegar a lo que estamos hoy en día, tenemos que seguir con un sistema de información muy sólido. Y conformamos en aquella época una empresa, Índigo, donde no solo le ofertaba servicios a nuestro grupo empresarial, sino ya a otras instituciones del país, y desarrollamos un sistema muy consolidado de información. También pensamos en que las escuelas de la parte de auxiliares de enfermería era muy importante por la escasez de recursos humanos y porque el país venía creciendo mucho en instituciones de salud, naciendo más instituciones de salud, más clínicas, más hospitales, y nos estábamos quedando cortos en recursos humanos. Entonces dijimos, tenemos que planificar y formar una escuela de auxiliares de enfermería. En la parte de traslado de pacientes teníamos grandes dificultades porque todavía tenemos provincias y ciudades donde el traslado terrestre es imposible, o pueden durar el invierno un traslado de un paciente de 8 días hasta una ciudad intermedia. Entonces creamos una empresa de transporte de ambulancias aéreas, donde a la vez hicimos un ejercicio interesante porque lo regulamos en el país, porque se manejaba de una forma muy pirata y se hacía en aviones, por ejemplo, no presurizados, de pistones, y entonces fuimos tratando el tema con el Ministerio y con la Aeronáutica y implementamos algo diferente, que eran las ambulancias aéreas medicalizadas, pero de una forma formal, tal como se hace en países más desarrollados que el nuestro. Esto nos permitía hacer ese traslado de los pacientes que necesitaban con urgencia el alto costo y ser trasladado, porque antes no lo teníamos, o se realizaba de una forma muy complicada por vía terrestre. También pensamos en que teníamos que tener una universidad hacia el futuro, porque en Colombia ya nos estamos quedando sin médicos especialistas. O sea, como hemos crecido tanto en los últimos 10 años, en muchas instituciones de salud, los médicos están quedando cada vez más escasos.